Bueno, tenemos los resultados del Festival de Lima. Me dice Fernando que el público ha vibrado con una película peruana que se ha exhibido 3 veces en el marco del festival, pero que parece que va a tener que hacer cola para que se exhiba en los cines comerciales, Fernando. Y estamos con el director acá. Estamos con el director. Yo pensaba que se podría ver una vez más en esta semana que se viene por delante, donde pasan algunas de las mejores películas. Yo estuve anoche en la ceremonia de premiación de premios y se sentía claramente un fervor cada vez que se hablaba de La Última Tarde de Joel Calero, que nos hace la amabilidad de estar presente aquí entre nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿por qué es que ha tenido tanto impacto tu película? ¿Por qué crees que genera una emoción rara? Yo creo que hay 2 razones. La primera, la notable actuación de Lucho Cáceres y Caterina D'Onofrio. Son difíciles las películas en las que 2 personajes pueden sostener íntegramente la película, y cuando digo íntegramente es literal, es desde el minuto 1 hasta el minuto 81, ¿sí? Ellos sostienen la película con 2 actuaciones vibrantes. De hecho, Lucho Cáceres ha sido reconocido como mejor actor del festival. Del festival, efectivamente. Esa es una razón. La segunda razón tiene que ver con cuestiones temáticas. La Última Tarde narra el reencuentro de una pareja de izquierdistas radicales que no se ven hace 19 años, y el día que se encuentran para hablar de su divorcio, para cerrar su divorcio, ese día hace un ajuste de cuentas de todos los pendientes de ellos como pareja, pero también de ellos en relación a sus ideales y a las cuestiones ideológicas y políticas, ¿no? Pasando por la violencia terrorista. Ellos, sí, por supuesto, hablan de eso también, hablan de aquello que los unió y los desunió, sí. Tremendo tema, poco tratado además en la literatura social, política, etcétera, del Perú. Sí, hay algunas cosas, pero esto me parece muy... ¿Cómo hiciste el casting para elegir estos 2 actores? A Lucho Cáceres ya lo conocía porque fue el protagonista de mi película Cielo Oscuro. Con él no hice casting, sabía que exactamente que Lucho podía darme todos los matices. ¿Tú eres el autor del guión también? Sí. ¿Y escribiste el guión pensando en él? No. ¿De alguna manera o no? No. Y con Caterina D'Onofrio hice un casting exhaustivo. Para Lucho era un casting abusivo, me decía él, porque me dice, cuando los actores nos dan un casting, nos dan una página. Tú les has dado 20 páginas a las actrices, eso es un abuso. Pero yo necesitaba hacerlo así, porque en la película... Él estaba fijo. Sí, digamos. Sí. Ya eso lo tenían definido. Claro, pero el personaje una mujer a su altura. de Caterina D'Onofrio necesitaba pasar por toda una gama de emociones que van desde la ironía, el dolor, la crispación, el entusiasmo. Entonces era pues un casting complejo. ¿Hay algo nuevo respecto de nuestra memoria de los años del terrorismo que se pone en evidencia en tu película? Tú agradeciste anoche en la ceremonia a José Carlos Agüero por Los Rendidos, Lucho Cáceres, y a Santiago Roncaglio, el actor de tu película, ¿no? Primero creo que hay una cosa importantísima y fundamental. Yo estoy, como los actores, en desacuerdo de que se utilice de manera extensiva la palabra terruco o terrorista como tan gratuitamente utiliza el fujimorismo, por ejemplo. Y creemos que estar en desacuerdo con ese uso porque utilizar la palabra terruco, terrorista, impide ver todos los matices y la complejidad. Como leía a través de, no me acuerdo qué autor decía, cuando alguien dice que alguien es un terruco, pone el tema en el rubro de la psicopatología y no en el de la sociología y la historia, que es donde debemos verlo. Pero cuando no se usa la palabra, también llevamos a confusión. Pero por supuesto, pero no podemos utilizar rótulo. Es como cuando, ¿qué pasa si alguien me dice ese personaje es un pituco? Yo ya pierdo la capacidad de poder conocer lo que hay detrás de ese personaje. Lo que pasa es que tú eres muy joven, pero hay pitucos, ¿ah? Seguro. En mi época había, por supuesto. Y terrucos, claro que hay, seguro que por sí. favor. Pero cuando Lucho Cáceres agradece al libro Los Rendidos, está haciendo énfasis en la necesidad de conocer el libro de Agüero, la humanidad. El libro de Agüero, que es tremendo. En el libro, en el extraordinario el factor humano es importantísimo. José Carlos Agüero. Eso sí, en eso. Bueno, o sea que ha tenido un impacto de público enorme. Y estamos con Adrián Saba, que es el director de la mejor película peruana que se llama El Soñador. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Segundo largo, ¿no? En el primero tuvo mucho éxito, tanto acá como en París, donde ganó el Festival de Cine Peruano. El Limpiador, ese es un título que se parece al actual, El Soñador. Cuéntanos, por favor, ¿por qué pasas de limpiar a soñar?
No sé por qué paso de uno al otro, pero en cuanto a los títulos no es una continuación, no es una secuela. Creo que simplemente soy muy malo. ¿Pones varios títulos por escrito y dices cuál suena mejor o cuál se ve mejor o no? No, creo que soy muy malo para coger títulos. ¿Tienes el título antes de escribir la película? ¿Tú eres autor del guión? Tengo una idea de título. ¿Tienes una idea de título? Sí, pero de acuerdo. sé de escritores que comienzan por el título. Comienza por el título, porque le suena bien. Es como una especie de superstición. Si encuentro un buen título en sueños, voy a escribir una novela sensacional. No le ha pasado mucho a los grandes novelistas, pero bueno, dicen que es así. ¿De qué trata El Soñador, por favor? El Soñador es un poco una película que se cuestiona sobre la existencia de un destino y si es que es posible escapar de él. Y bueno, y digamos concretamente eso era un chico que es parte de una pandilla y no le gusta mucho su realidad, entonces tiene constantes sueños y fantasías. Se parece mucho al cine eso, ¿no? Sí, claro. No te gusta mucho la realidad, bueno, una película que la reemplace, ¿no? Sí. El cine es como el sueño, ¿no? También, claro. Sí, bastante. De alguna manera. Sí. Es a oscuras también. Sí. Aunque ya no sé con las nuevas tecnologías si va a seguir siendo oscuras o no. Es a oscuras y es un mundo donde todo puede muy pasar. Interesante, claro. ¿Qué es lo que más difícil resultó? Porque tus películas tienen un ritmo interno, hay una fineza en la atmósfera mental de los personajes. Y eso plantea problemas de dirección de actores sumamente complicados, ¿no? ¿Qué te resultó lo más difícil de que lo que tú tenías en la cabeza pueda plasmarlo la cinta cinematográfica? Es un trabajo en equipo, ¿no? Y si bien todo parece bastante calculado, que lo es en su mayoría de veces, pero yo no soy el único que está proponiendo ideas. ¿Y cuán preciso eres tú en indicaciones a los actores? No muevas el dedo meñique, siéntate derecho. A la hora de caminar no voltees completamente a la izquierda, ponte solamente de 3/4, etcétera. O no tanto. Habría que preguntarle a ellos. ¿Cómo se sienten contigo? Creo que... ¿Se sienten oprimidos? Yo esperaría que no. Esperas que no. Sí. Esperas que no. Y contigo, Calero, ¿cómo se sienten los actores? Porque tu película que acabas de escribir es una película de actores también. Sí. Y de dos actores. De dos actores, sí. Bueno, la verdad que sí soy bastante meticuloso. ¿Eres meticuloso? Al punto tal que a veces genera peleas con Lucho porque... ¿Te has peleado con Lucho? Muchísimo. ¿Y la pelea es por qué? ¿Por una lectura distinta del personaje? No tanto por dos razones. Al primero, con Lucho hubo una historia interesante porque él primero tenía un rechazo al personaje, ¿no? Siendo subversivo y tal. Y justamente recordando lo que decías hace un minuto, el agradecimiento al libro Los Rendidos y a La Cuarta Espada de Roncalio tiene que ver con que esos libros le permiten a él como actor acercarse de una manera desprejuiciada y descubrir que en esos subversivos pudieron haber sido sus compañeros de universidad, del colegio, claro, ¿no? Ajá. Ahí había un primer punto porque yo, como decía hace un rato, no quería que utilizara la palabra terruco. Le decía, Lucho, no te pongas esa palabra para acercarte al personaje porque masivizas tus prejuicios. Habla de que fueron subversivos, asesinos incluso, pero no esa palabra en particular, ¿no? Y lo segundo era, peleamos porque a veces doy indicaciones muy precisas de cómo tiene que estar la disposición corporal, porque me parece que el arte, el cine, no es solamente cuerpo, dicción y tal, es presencia. ¿Cuán preciso eres en las instrucciones? Ahora más que antes. ¿Ahora más que antes? Sí. ¿Por qué? Por el natural proceso de aprendizaje. Mi primera película, Cielo Oscuro, Lucho me decía, te acercas bufando, sudando, no me dices nada y me dices, otra toma. Y no me indicas nada. Sí. Ahora ¿te has pasado al otro extremo de alguna manera también? Más o menos. En aquel ¿o no? entonces sí daba indicaciones muy precisas, claro, en la composición. En el caso de Saba, eres un director, digamos, más, parece suizo, porque en Suiza no hay un presidente, son como 7 presidentes, nadie sabe cómo se llaman. Y todo es una maravilla. No tanto. Es importante. Yo creo que el director es un poco la goma entre todas las áreas y todos los actores para que haya un camino, ¿no? Para que haya un camino. Bueno, el resultado del certamen. Tú, la mejor película peruana, Adrián, ¿cómo lo has tomado? ¿Cómo lo tomas? Estamos felices, ¿no? Estos premios ayudan muchísimo a conseguir platita para la próxima. Sí, a la distribución de la misma, ¿no?
que estrenamos en enero, ¿Cuándo se estrena? el 26 de enero. 26 de enero, próximo en las año salas también. comerciales. A la cartelera Y Joel también estrena el próximo año. Sí, todavía no sabemos cuándo. Tenemos que encontrar un distribuidor que quiera distribuir la película y después definir las fechas. Bueno, Proyectos pues muy bien. pendientes, Adrián Saba. ¿Cuál es la próxima película? ¿Cuál es la tercera? Hay un proyecto que estamos trabajando que por el momento tiene el título de La erección de Toribio Bardelli. La erección de Toribio Bardelli. Bardel. La erección. Sí. Ya, Sí. ya. ¿Y O tú? una versión popular sería Toribio Parado. Mi siguiente proyecto se llama La piel más temida. Hemos ganado una beca para retrabajar el guión y bueno, después seguir el Camino Natural, que es la aplicación del Fondo del Ministerio de Cultura, Ibermedia, ¿no? Y en ese sentido, como decía ayer, los cineastas sí. estamos Todo el entusiasmados. recorrido, ¿no? Con el anuncio hecho Con por el el ministro de anuncio una nueva ley de cine. Fundamental, imprescindible. Bueno, Lo veremos, decía ayer el veremos cómo presidente del jurado, Ciro Guerra. Oye. Es impresionante lo que la cinematografía de América. No me imagino, dijo, cómo Bueno. será el cine peruano si junto a esta creatividad espontánea hubiese un Estado que proteja verdaderamente su industria cinematográfica. Exacto. Muchas gracias. Gracias a Felicitaciones a ambos. Gracias por la visita. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya se acerca el momento final de la definición. Con Gladys Tejeda, que era nuestra primera competidora. Vamos a ver cómo van las cosas. Inmediatamente después de estos rápidos mensajes. Volvemos.